creen que es importante tener comunión con Dios? ¿Sí? A ver, levanten la mano de nuevo porque conté 7, 8, 9. ¿Todos creen que es importante tener comunión con Dios? ¿Sí? Bien. ¿Qué es tener comunión? O sea, tener una relación fluida, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Tener comunión es darle a Dios la posibilidad de que me hable, ¿sí? Que me indique qué paso seguir, es pedirle a Dios cada día sabiduría. Eso es tener comunión con Él. ¿Lo entendemos igual? ¿Sí? Es permitir que Él nos corrija, que nos exhorte, que nos cambie el rumbo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos de acuerdo? Eso es tener comunión con Él. ¿Sí? Es pasar tiempo estudiando su palabra. ¿Sí? Es orar, es adorarle como acá, pero en casa. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto de nuevo, ¿cuántos creen que es importante la comunión con Dios? Muy bien. Ahora pregunto, ¿cuántas horas se pasaron teniendo comunión con Él esta semana? No quiero pensar que me mintieron con la pregunta anterior. O por lo menos yo, para mí, cuando algo es importante, le dedico un buen tiempo en mi agenda. ¿Sí? Es decir, ¿cuántos de ustedes creen que es importante comer cada día? A algunos se le nota, no hace falta que levanten la mano, pero creemos que es importante, por eso le dedicamos por lo menos una horita al almuerzo, quizás 2 horas en la cena, porque hacemos una sobremesa. Y cada vez más nos estamos acostumbrando a tomarnos un buen rato también para el desayuno, porque a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que ese momento también es importante, ¿no es cierto? Así que 4 o 5 horas durante el día nos la pasamos comiendo y si a eso le agregamos las entrecomidas, la merienda, ¿no? Y todo lo que podemos aprovechar, porque es importante. Entonces apartamos un tiempo en nuestra agenda. Eso habla un poco de valores, ¿no? Y el cómo se llena nuestra agenda habla de los valores que tenemos. No sé cuántos de ustedes usan agenda, pero aunque no usen, hagan este ejercicio después en su casa. Hoy no, porque aparte no quiero ni que nadie se sienta humillado ni nada por el estilo, pero hagan este ejercicio para saber simplemente si viven los valores que ustedes dicen tener. Y revisen las horas de la semana. ¿Cuántas horas tiene la semana? 164, ¿no? Una cosa así. A ver, los ingenieros matemáticos, rápido. ¿Sí? 7 por 24. Ahí va. Ahí está. ¿Alguno? 164, bien. Y eso que soy pastor, mira qué rápido que la saqué. 164 horas en la agenda semanal. De las 164 horas, hagan un cálculo a ver qué otras cosas o qué cosas llenan esas 164 horas. Y ustedes se van a dar cuenta qué es lo más importante de su vida. Si ustedes tienen más horas de sueño durante el día que de comida, bueno, probablemente porque el sueño es lo más importante. Bueno, cada uno hace su evaluación. Algunos necesitan dormir 4 horas, otros necesitan dormir 8 horas, ¿sí? Pero la pregunta acá es, si decimos que es importante la comunión con Dios, ¿cuántas horas de esas 164 dedicamos a estar realmente con Dios? ¿Cuánto tiempo les lleva a orar? ¿Durante cuánto tiempo leen la Biblia cada día? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿1 hora? Vamos a ser exagerados, ¿1 hora? ¿1 hora cada día? Son 7 horas. En 164 no representa ni siquiera el 10% de su agenda. Vuelvo a preguntar, ¿para cuántos de ustedes es importante tener comunión con Dios? Bueno, o revisen su agenda o no me mientan más. Pero estas preguntas, estas confrontaciones con nosotros mismos son necesarias si queremos crecer y si queremos cambiar, ¿no? Porque si creemos que la palabra de Dios, ¿cuántos creen que la palabra de Dios tiene toda la sabiduría que ustedes necesitan cada día para resolver cualquier asunto? ¿Sí? Bueno, ¿cuánto tiempo se la pasan semanalmente preguntándole a la Biblia cómo resolver los problemas que tienen en la semana? O sea,
a veces somos un poco incoherentes, ¿no es cierto? Porque decimos que eso es lo más importante, que ahí está la fuente de toda respuesta, pero leo 15 minutos en la semana. Entonces algo no está bien, por eso tampoco nos va bien después, ¿no? O por eso nos cuesta tanto crecer, desarrollarnos, resolver problemas, resolver situaciones, ¿sí? Bueno, pensando un poco en todo eso, es que el miércoles pasado comenzamos con una nueva serie de mensajes aquí que tienen que ver justamente con esto de formarnos como discípulos de Jesús, ¿sí? Y aprender esas disciplinas necesarias para todo discípulo, para que realmente nos convirtamos en verdaderos discípulos. O sea, ¿qué es un discípulo? Alguien que busca parecerse a su maestro, ¿no? Y la Biblia está llena de ejemplos y de enseñanzas que tienen que ver con eso, con que Dios quiere que seamos como Cristo Jesús. Para eso tenemos que transformarnos en discípulos. Y un discípulo lo definimos bien el miércoles pasado, se van a acordar ustedes, los que estuvieron, y si no, bueno, busquen el video y lo van a repasar. Pero dimos algunas definiciones y una de ellas era justamente esa, ¿no? De alguien que imita a su maestro, que lo sigue en todo, en sus conductas, en sus pensamientos, en su forma de hablar, en su forma de actuar, ¿sí? Entonces, estamos hablando de eso. El miércoles pasado definimos qué es un discípulo. Hoy quisiera que hablemos acerca de qué se alimenta un discípulo, ¿sí? Y sería bueno que cuando vengan los miércoles aquí, con estos temas que ahora estamos hablando, vénganse con un cuadernito, con una virome como para tomar algunos apuntes con respecto a esto, ¿no? Entonces yo estaba pensando que muchas veces tenemos problemas para leer la Biblia porque, no le encontramos la vuelta, no nos resulta interesante, o no vemos a la Biblia como realmente es, ¿sí? Entonces yo me escribí este ejemplo en mis apuntes, ¿no? Y pensaba cuando yo me enamoré de quien ahora es mi esposa. Hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Solíamos escribirnos cartas. Si bien vivíamos en la misma ciudad, pero en aquellos tiempos yo viajaba mucho, así que las cartas para nosotros eran muy importantes. Yo sé que algunos me miran como diciendo, ¿cartas? ¿Qué es eso? O sea, hoy se escriben mails, WhatsApp, Messenger. Bueno, aquella época estaba de moda, lo más top era escribir cartas. Con lápiz y papel, aunque no lo crean. Y largas las cartas. ¿Cuántos escribieron cartas de amor? A ver. ¿Cuántos leyeron cartas de amor? Sí, bueno. Así no me siento tan solo. Entonces, claro, cuando llegaba una carta, la leíamos, o por lo menos yo la leía, la releía, la marcaba, la remarcaba, la daba vuelta de punta a punta, ¿no es cierto? La leía todos los días, hasta que casi me la sabía de memoria. Porque era una carta de amor. Entonces yo pensaba en esto, que la Biblia deberíamos tomarla como una carta de amor. Muchos toman la Biblia como simplemente un manual lleno de mandamientos difíciles de cumplir. Pero cuando nosotros encontramos que la Biblia en realidad es una carta de amor, claro, es una carta media larga, ¿no? Porque tiene 66 libros, o sea, pero tiene para que nos alcance para toda la vida. Pero deberíamos tomarlo como una carta de amor, ¿no? Una carta que hace aflorar en nosotros los más fuertes sentimientos y emociones a tal punto que nos conducen a cambiar algunas actitudes, ¿sí? Yo les traje algunos ejemplos de algunos versículos, algunos pasajes, ¿sí? Simplemente para que los lean, ustedes los vean y que ustedes me digan, a ver, si lo ven desde el punto de vista de una carta de amor, a ver qué les despierta, si les despierta algún sentido diferente. Por ejemplo, miren el primero, dice Jeremías 31:3. Dice, Dios es el que está hablando, dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Si yo lo leo así de corrido simplemente para cumplir, estoy en el horno. Ese pasaje probablemente no me signifique nada. Pero cuando yo lo leo como una carta que me está enviando a alguien que está enamorado de mí, eso es muy diferente. Inclusive, fíjense
que Dios dice, te prolongué mi misericordia, o sea, nos hace ver que en sus manos estaba nuestra vida, pero nos amó tanto que decidió que vivamos un día más. Este para mí es uno de los motivos más importantes de agradecimiento cada día, porque yo soy bien consciente que me mando tantas macanas que Dios podría borrarme de un plumazo en cualquier momento. Y si hoy estoy vivo y tengo la posibilidad de estar parado delante de ustedes, es porque este pasaje hoy se volvió a cumplir en mi vida. ¿Cómo no lo voy a adorar? ¿Sí? Otro, el del Salmo 36. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Les puse entre paréntesis amor ahí, ¿no? Porque el salmista se refería a esa palabra como una expresión de amor. La misericordia es una expresión de amor. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y me detengo ahí. No leo grandes textos, leo uno cortito, pero me ubico yo debajo de las alas de Dios, como Dios cubriéndome. ¿Sí? No sé cuántas veces se imaginaron ustedes eso. Pero muchas veces nos sentimos desprotegidos, como que nadie nos cuida. Pero si yo leo la Biblia como una carta de amor de un Dios que me dice, vení, metete debajo de mis alas y vas a ver que vas a estar protegido. El sentido de la lectura cambia totalmente. ¿Sí? Otro. Decía el salmista en el 143, hazme oír por la mañana tu misericordia, tu amor, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma. Como una carta de amor de ida y de vuelta, ¿no es cierto? A ver, Isaías 54, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice Dios. Entonces, claro, yo me ubico en la situación hoy. Hoy estamos llenos de catástrofes, sabemos que en cualquier momento algo puede explotar, ¿sí? Pensábamos que, a ver, cuando hubo un tsunami, pensamos, ¿a Neuquén le puede llegar un tsunami? No, a Neuquén no. Cuando hubo un terremoto acá en Chile, dijimos, nos puede pegar una cola, pero la verdad que un terremoto fuerte acá no. Nunca nos imaginamos que iba a llover durante un día entero y que el 80% de la ciudad iba a quedar bajo agua, como el año pasado. O sea, sacamos conclusiones y decimos, no, acá no va a pasar nunca y termina pasando algo que a nadie se le ocurrió. Entonces cuando me encuentro con pasajes como esto, digo, la verdad, ¿de qué me voy a preocupar? Si Dios hizo un pacto conmigo de que me va a cuidar, yo le creo. Entonces la Biblia comienza a tomar otro sentido. Fíjense el texto de Oseas 11 que es bárbaro. Arriba se lo puse en la versión tradicional que siempre solemos leer y abajo una versión un poco más fácil. Dice Dios, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Le puse ese como ejemplo porque a veces nos encontramos con palabras difíciles de entender. ¿Qué es yugo? ¿Qué es cerviz? Entonces ahí sirve buscar una versión un poco más fácil, ¿no? Como la de abajo, que dice, con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Si todo eso lo hacemos, lo leemos acompañado por la imaginación, ¿no? Por pensar lo que Dios está diciendo ahí y cómo Él lo hace conmigo, el sentido de la palabra cambia totalmente. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. ¿Cuántos se sienten como que se están quedando con las últimas pilas? Bueno, leen este pasaje y Dios te dice, quédate tranquilo, aunque se termine tu pila, o a lo mejor Dios te dice, lo mejor que te puede pasar es que se te terminen las pilas, porque entonces vas a depender solo de mí, ¿no? Dios te dice que Él es poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, o sea, por amor a vos hay algunas cosas que no va a decir, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Sí? Es decir, el sentido de la lectura cambia totalmente cuando nosotros empezamos a ver la Biblia como una carta de amor, ¿no? Como que nos escribe alguien que nos ama tanto, que nos cuida todo el tiempo y que sus ojos están abiertos sobre mí. Ahora, hagamos este ejercicio. Le puse los mismos textos, hay un espacio en blanco donde yo quiero que ustedes pongan su nombre ahora, cuando lean el versículo. Por ejemplo, les pongo el ejemplo con mi nombre. Con amor eterno, Horacio, te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Pongan el de ustedes, a ver.
¿Suena diferente? A ver léanlo y pongan su nombre en el espacio en blanco. ¿Y este? ¿Cambia el sentido? Vamos, no se cansen, a ver uno más. Ujú. ¿Y este? A veces cuando leemos la Biblia no tiene sentido porque la leemos demasiado rápido. Por eso les digo, la Biblia no se puede leer en 5 minutos o en 10 minutos. Y a veces prefiero decir o prefiero aconsejar que si solamente tienen 5 minutos, mejor no lean. En todo caso, oren. Otro miércoles vamos a hablar de la oración. Y les voy a mostrar algunas cosas interesantes también. Pero cuando leemos la Biblia tenemos que hacerlo así, pausado, versículo por versículo. ¿Sí? Muchas veces dije que no estoy de acuerdo para nada con esos planes de lectura bíblica en un año, que te obligan a leer 5 capítulos por día y que los lees, a los 2 meses lo terminás leyendo por obligación y no te queda absolutamente nada. Cuando llegues al cielo, quiero que sepas esto, cuando llegues al cielo, no te van a preguntar cuánto de la Biblia leíste, sino que te van a preguntar cuánto de lo que leíste aplicaste durante tu vida. Entonces, si leíste un solo versículo, 2 versículos, 10 versículos en tu vida y nunca pudiste leer más que 10 porque leíste tan lento, lo entendiste tan profundamente y te preocupaste siempre por aplicarlo, cuando llegues al cielo te van a recibir con aplausos, porque 10 versículos nada más fuiste capaz de aplicarlos y viviste conforme a 10 versículos. Ustedes saben bien cuánta gente ha leído la Biblia de tapa a tapa y varias veces y nunca se le nota que la han leído, ¿no? El tema no está en simplemente leer, sino en vivir. Por eso necesitamos encontrarle la forma de leer la Biblia, y creo que una forma interesante es leerla como una carta de amor. La carta de amor no la leemos apresuradamente, ¿no? Es más, el que recibió una carta de amor generalmente se retira a un lugar tranquilo y la lee tranqui, ¿no es cierto? Lento, ¿sí? Sigo con esta idea. La Biblia es una carta de amor. Y es a través de esa Biblia, de esa carta de amor, que nos enteramos de lo que Dios nos ama. Y aún de lo que Dios hace por nosotros. Es decir, por ahí estamos acostumbrados, yo también lo he hecho, ¿no?, de hacernos pensar cuando andamos de viaje por ahí y nos maravillamos de la creación de Dios. Y eso es cierto, y nos maravillamos de la creación de Dios, ¿no? Y a veces estamos ahí en medio de la montaña o frente al mar y nos sale una alabanza solita del corazón, cantamos fuerte, damos gracias a Dios por su creación, pero la verdad es que todo eso, toda esa creación no nos puede decir a nosotros lo que Dios piensa de nosotros. Eso nos muestra la grandeza de Dios, pero no te va a hablar específicamente de quién sos vos para Dios. De eso te habla la Biblia, ¿sí?
Por eso es que necesitamos, así como somos capaces de admirar la belleza de la creación, también sentarnos frente a la palabra y admirar lo que Dios nos dice a nosotros específicamente, ¿no? O sea, la noticia de que somos importantes para Dios solamente la encontramos escrita en la Biblia. Si compras el diario de mañana buscando que Dios te diga cuánto te ama, y no sé si lo vas a encontrar ahí. Sí, yo sé que Dios puede hacer milagros y de pronto ahí aparece un cartel en la página central. Dios puede hacer todo. Pero ¿por qué tenemos que jugar con los milagros de Dios si es tan fácil encontrar en la Biblia todo lo que Dios nos quiere decir? Necesitamos levantar nuestra autoestima. Entonces, ¿qué solemos hacer? Ir a la librería y comprar un buen libro de autoestima, ¿no? 10 pasos para levantar mi ánimo. Y terminás el libro y lo único que sabes es que gastaste plata, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con tu vida interior, con tu fuerza, con tu ánimo, con tu aliento, te lo tiene que decir Dios. ¿Y a través de qué te habla Dios? De la Biblia. Entonces, si estamos desanimados, estamos pinchados, estamos tristes, no busquemos una respuesta en el diario o en un libro, ni siquiera en una canción. Vayamos a la palabra de aquel que todo el tiempo está buscando alentarnos, ¿me entienden? Juan 3:16, por ejemplo. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces, ¿en qué otro lugar aparece una revelación como esta? Aparece una descripción del amor de Dios por nosotros como en la Biblia. En ningún otro lugar, solamente en la Biblia vas a leer un mensaje como ese. Entonces, agarrás ese versículo y haces este ejercicio que hicimos recién acá. Y decís, porque de tal manera amó Dios a Horacio, que fue capaz de dar a su único hijo, para que él, Horacio, que cree, no se pierda y tenga la vida eterna. ¿Sí? Entonces toma otro sentido, ¿no es cierto? Pero eso no se puede hacer cuando tenés 5 capítulos que leer por día, o 10 o 15. Eso lo podés hacer cuando decís, a ver, yo necesito que Dios me hable, así que voy a buscar un texto que resalte, que me llame la atención, y ahí me planto, y ahí me quedo, y ahí lo revuelvo y lo doy vuelta, y le pongo mi nombre, ¿sí? Dejo que Dios me hable. Ese es el sentido de leer la palabra, ¿no? Entonces, la Biblia, y solamente en la Biblia, encontramos algunas bendiciones que ya tenemos en Cristo Jesús. Fíjense, yo no les voy a decir dónde, porque si no les estoy dando todo servido, ¿no? Pero miren, estas son algunas cosas que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, la posición que tenemos. Una de las tantas preguntas que se hace hoy al mundo, ¿no? Y al final, ¿yo quién soy en este lugar? Esa pregunta se hace en las empresas y también se hace en las iglesias, ¿no? Y al final, ¿yo quién soy? ¿Yo qué significo? ¿Quién te puede decir la posta? Únicamente Dios. Y eso está en la Biblia. Y la Biblia dice que tenemos una posición, que es estar justamente al lado de Jesús. La Biblia dice que tenemos una posesión. La gente hoy se queja de que no tiene nada o de que cada vez tiene menos. La Biblia nos habla de una posesión que tenemos, una herencia, una herencia que tenemos en Cristo Jesús. La Biblia nos habla acerca de dones. Mucha gente dice, yo no sirvo para nada, no valgo para nada, no sé hacer nada, no me sé desenvolver solo en la vida. Y sabes que eso no es cierto. Porque cuando Dios te creó, te dio una habilidad específica. El problema es que toda tu educación no sirvió para hacerte conocer la habilidad que tenés. Desde ya la educación que tenemos en el país no es de la mejor. Y si encima en casa no se preocupan por hacer aflorar en nosotros las habilidades que tenemos, estamos en el horno, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos la verdad de la milanesa? Es decir, ¿cómo sé yo qué habilidad tengo? ¿Cómo sé yo para qué estoy dotado? ¿Qué es lo que puedo hacer en la vida? ¿Cuánta gente se equivoca la carrera, equivoca la profesión? Algunos terminan la carrera con muchísimo esfuerzo solamente para complacer a su papá, a su mamá, pero cuando terminan dicen, yo esto no quiero laburar porque esto no es lo mío. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde encontramos lo que verdaderamente debiéramos hacer aquí en la tierra? En la Biblia, porque ahí Dios nos dice y nos hace ver los dones que nos dio.
La Biblia habla acerca de un acceso a Dios que tenemos, total y permanente. Es decir, la gente dice, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, yo no tengo acceso a Dios, Dios a mí no me escucha, y eso es mentira. Pero ¿por qué se cree esa mentira? Porque no se toma tiempo a leer lo que Dios dice acerca de cada uno de nosotros. ¿Me entienden? Si queremos ser discípulos que nos vamos a parecer a Cristo, necesitamos alimentarnos de su palabra. Necesitamos una relación mucho más fluida con su palabra. Esos 5 minutos diarios, perdónenme si ofendo a alguien, pero no sirven. 15 minutos sigue siendo poco. Hay que cambiar la agenda. ¿Quieren cambiar sus vidas? ¿Sí? ¿Hay cosas que tienen que cambiar? Alguien dijo alguna vez que no se puede cambiar la vida hasta que no cambiemos las cosas que venimos haciendo, ¿no es cierto? Si quieren cambiar lo que hoy son, tienen que cambiar lo que hasta ahora venían haciendo. Y si entendemos que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida, a eso le tenemos que dar mucha importancia. Si creemos que la comunión con Dios es vital para nosotros, tenemos que ponerlo prioritario en nuestra agenda. Es decir, nuestro contacto con la Biblia tiene que ocupar mucho más tiempo, no sé cuánto, pero mucho más tiempo de lo que hoy ocupa. Porque si leyendo lo que estamos leyendo hasta ahora, estamos como estamos, es porque hay que darle más tiempo a eso, ¿no? A la lectura, al estudio de la palabra. Insisto, no es cuestión de que acá a fin de año alguien venga y te pregunta, bueno, ¿cuántos libros de la Biblia leíste? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que te sentás y le das vuelta, aunque sea un solo versículo, pero lo das vuelta. Sí, Señor, ¿qué me quiere decir con esto? Y se establece una comunicación, un ida y vuelta, ¿no? Señor, a ver, yo lo entiendo de esta forma. ¿Vos lo entendés así también? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿En qué consiste esto? ¿Qué incluye? A ver, cuando decís que hay una promesa, que hay esto, que hay lo otro, ¿qué incluye? Y agarrás lápiz y papel y empezás a notar lo que Dios te dice en ese momento. Y te pasaste 1 hora haciendo eso con Dios y te das cuenta que leíste un solo versículo. Listo, ese día está ganado. Eso no te olvidás nunca más. Nunca más. Y tu vida comienza a funcionar en base a lo que leíste, que fue un solo versículo, pero pone tu vida en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, estas bendiciones, todo esto que está aquí y mucho más está en la Biblia, pero hay que disciplinarse para empezar a entenderlo, hay que buscar esas verdades, ¿no? Esto tiene que ver con actitudes que yo tengo que cambiar. Miren cómo oraba el rey David, allá arriba, Salmo 5, versículo 3. ¿Sí? Fíjense algunas cosas que vemos en ese simple versículo. Él decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Fíjense algunas cosas que vemos en las actitudes de David ahí. Primero, que él tenía el firme propósito de buscar a Dios. Miren todo lo que dice ese texto. Él tenía el firme propósito de buscar a Dios. Hay que empezar por ahí. ¿Cuántos aquí tienen el firme propósito de buscar a Dios? 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, si tienen el firme propósito de buscar a Dios, mañana mismo, jueves, tienen que encontrarle la vuelta para tener un buen tiempo con Él. Y vas a decir, pero justo mañana, pastor, no puede ser el viernes. Entonces no tenés el firme propósito de buscar a Dios. Tiene que ser mañana. Mañana, sí, tenés muchas cosas, levántate más temprano, paga el precio. ¿O acaso no te levantaste más temprano cuando, qué sé yo, por ejemplo, te querías ir a pescar? ¿No? Los que se van a pescar nunca salen a las 8, 9, 10 de la mañana. Se van de viaje a las 3 de la mañana para estar a las 6, paraditos ahí, o a lo mejor antes, ¿no? O alguna otra cosa, no sé, se me ocurrió esa. Pero pagás un precio, acomodás todo, ¿no? Con tal de estar en el lugar que te gusta. Ahora que estás entendiendo que el estudio de la Biblia es fundamental, entonces tenés que acomodar para mañana mismo, jueves, si es que realmente la Biblia es importante para vos. El David decía que tenía expectativas concretas de recibir. Fíjense, él decía, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué quiere decir ese esperaré? Que tenía la convicción de que algo Dios le iba a decir. Ahora, otra vez, pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces oramos al Señor y como la respuesta nos llegó al toque, nos levantamos y nos fuimos? Yo lo hice muchas veces.
Y quizá Dios estaba a punto de decirme algo, pero yo justo me levanté y me fui. David decía, yo voy a esperar, porque para mí es importante lo que Dios me va a decir. Para mí es de vida o muerte que Dios me... Yo le voy a preguntar algo mañana. Yo mañana jueves a primera hora le voy a preguntar cómo resuelvo ese problema que yo sé que mañana tengo que resolver y todavía no tengo idea de cómo lo voy a resolver. Así que yo mañana me planto ahí, me levanto a las 3 de la mañana y espero. Así, Señor, cuando quieras, vení, pero yo de acá no me voy hasta que me traigas respuesta a este problema. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? La verdad es que no hemos hecho muchas veces eso. Y por eso es que muchas veces no recibimos respuesta. Después viene la frustración, después viene el desengaño o la sensación de desengaño, como que Dios a mí no me responde, me termino yendo de la iglesia y soy uno más de los tantos que alguna vez pasaron por la iglesia allá afuera en el mundo que se quejan de todo. ¿Pero por qué? Simplemente porque no tuve esta actitud. Esperar. Esperar. David decía que él iba a ser constante hasta que Dios responda. Voy a esperar. ¿Sí? Y algunas otras cosas más, algunas destrezas, algunas cosas que él agregaba, ¿no? Como por ejemplo, levantarse con el propósito de buscar a Dios. ¿Sí? Segundo, manejar el tiempo. Es decir, si voy a buscar a Dios y tengo que estar a las 8 en el trabajo y con que me levante a las 7 no me va a alcanzar para hacer un buen devocional, ¿no? Porque entre que me hago el café, entre que me baño, me visto, me preparo, no va a ser contundente. Así que debería levantarme a las 6. ¿Sí? Es más, parece que David, de alguna forma, también preparaba hasta inclusive la noche anterior, porque decía, si mañana es importante estar con Dios a las 6 de la mañana, yo hoy no me puedo quedar viendo una película hasta la 1:30. Porque si lo más importante para mí es la comunión con Dios, entonces soy capaz de dejar de lado una película, me acuesto a las 11 para que a las 6 yo esté bien despierto y después me rinda el día, además porque la vida hay que seguir viviéndola, ¿no? O sea, todo esto simplemente para que nos confrontemos a nosotros mismos cuando decimos que la comunión con Dios es importante. Perfecto, ¿qué cosa estás dispuesto a dejar de hacer con tal de tener más tiempo de comunión con Dios? ¿Sí? David hablaba de decir no a otras opciones que pueden desviarnos de nuestros propósitos. Está bien, probablemente digas, bueno, pero la película que justo dan hoy es bárbara, ya hace rato que la quiero ver. Está perfecto, que lo hagas un día. Pero no sé si vas a aguantar 7 días acostándote a la 1:30 y levantándote a las 6 para orar. A lo mejor sí tenés esa capacidad. Yo no la tengo. Tengo que poner ejemplos de lo que yo vivo, ¿no? Pero no sé si a lo mejor no estoy poniendo el dedo en el ojo a alguien o a lo mejor te estoy haciendo ver por dónde viene tu problema. Sí, pero yo me quiero levantar todas las mañanas, pero no puedo levantarme temprano. Y mirá que cuando me acuesto estoy decidido a levantarme temprano. Claro, pero si te acostás a las 2 de la mañana, por más decidido que estés, no te vas a levantar a las 6. Entonces la decisión de levantarse a las 6 tiene que estar acompañada con la decisión de acostarse a las 11. Algunos me miran como diciendo, uy, está re plomazo, qué pavada que está diciendo. Bueno, no importa, creo que a alguno le va a servir. Creo que a alguno le va a servir. Porque por ahí nos complicamos con cuestiones muy profundas, demasiado pesadas y la vida no nos está funcionando. O sea, tanta revelación y tanta profecía no nos está funcionando. ¿Por qué? Porque las cuestiones más básicas de la vida, como el simple tiempo que te necesito pasar con Dios, no lo estoy haciendo. Entonces puedes tener una gran revelación, pero si no te tomás un buen rato para preguntarle a Dios cómo vas a poner en funcionamiento la revelación, y la revelación se va a morir ahí, se va a secar, o la vas a destruir, la vas a mal utilizar. ¿Me entiendes? Entonces, desear fervientemente alimentarnos espiritualmente, ¿no? El bebé se alimenta cada 3 o 4 horas, y vamos a compararnos hoy con bebés. Yo sé que hay algunos que están mucho más crecidos que un bebé, pero pongámonos todos al mismo nivel y somos como bebés espirituales. Un bebé cada 3 o 4 horas tiene que comer. Y nosotros a veces nos conformamos con una buena comida a la semana, ¿no? Domingo a la noche. Ahí sí, me pego una panzada
traten de hacer lo mismo con la comida física. Pásense una semana sin comer y un solo día coman todo junto. A ver cuánto aguantan. No es natural. No es natural. En cambio, cuando yo todos los días me preocupo de alimentar mi espíritu, el domingo ya vengo con otra expectativa. No vengo con la expectativa solamente de comer y comer y comer y comer, sino que vengo con la expectativa también de adorar, de servir a otros, ¿sí? Y el culto se enriquece. ¿Me entienden? ¿Sí? Siguen mirándome raro, pero no importa. Voy a llegar hasta el final del mensaje y después, si quieren, me apedrean afuera. Pero necesitamos ese tiempo. Miren, algunos consejitos básicos. Primero, tener un tiempo y un lugar adecuado. Lo hacemos para comer, hagámoslo también para estudiar la Biblia, ¿sí? Un tiempo y un lugar adecuado. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta leer, estudiar con música. La verdad que a veces la música no es la mejor compañía. A mí, yo toda mi vida hice todo en la vida con música, entonces le puedo hablar con autoridad. A veces necesito apagar la música para poder entender bien lo que Dios me está diciendo. ¿Sí? Un tiempo y un lugar adecuados. Vean cómo lo van a resolver. Una actitud de expectativa. Miren cómo oraba el salmista en el Salmo 119. Él decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Claro, nosotros a la mañana lo que menos tenemos es los ojos abiertos, para empezar. Entonces agarramos la Biblia y así como venimos de la dormida de la noche, empezamos a leer. ¿Por qué no parar un poquito y decir, Señor, a ver, estoy a punto de leer tu palabra, necesito que me hables? Como el salmista, ¿no? Te pido que ahora abras mis ojos para que pueda entender lo que voy a leer. Y recién ahí empezamos a leer, ¿sí? No metódicamente, sino buscando que haya una palabra, una respuesta de parte de Dios, ¿sí? Un plan sencillo. Hagan una oración corta pidiendo que Dios les hable. Como recién les dije, lean el pasaje, un pasaje que hayan elegido. Vuelvan a leerlo porque en la segunda leída siempre aparece algo nuevo. Tomen nota del versículo que resalte, que les resulte más interesante, escríbanlo. Siempre es importante, cuaderno y virome ahí al lado, decir, a ver, este texto hoy me llamó la atención, entonces lo transcriben, o literalmente, o por lo menos lo que entienden. Yo entiendo que Dios me dice esto, y lo escriben, ¿sí? Anotan lo que significa para ustedes ese versículo, traten de memorizarlo, aprendérselo de memoria. A mí me fue muy útil cuando empecé con todos estos ejercicios, escribirme los textos en tarjetitas, ¿sí? Entonces, me escribía el texto y salía a cumplir con mi función del día. Y andaba con la tarjetita en el bolsillo. En esa época yo vivía en Buenos Aires, así que me pasaba muchas horas sobre el colectivo. Entonces, sentado ahí, sacaba la tarjetita y leía. Y la guardaba y la repasaba mentalmente y la leía y la repasaba. Al final del día, yo tenía un texto bíblico aprendido de memoria. O sea, en 365 días, saquémosle las vacaciones, en 340 días al año, yo me aprendía 340 versículos. Con nada complicado, uno por día, tarjetita, ¿sí? En el bolsillito. No es tan difícil, ¿no? Pero es importante memorizar y terminar ese tiempo orando, dando gracias a Dios. Digo que es importante memorizar porque Dios mismo nos enseña, en ese mismo salmo que les puse, bueno, el anterior, en el 119, Dios nos enseña que es importante guardar su palabra en nuestro corazón. Eso tiene que ver con la memorización también. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen que la comunión con Dios es importante? Cierren sus ojos un ratito, solamente para poder tomar una decisión ahí solos, sin que el entorno los estorbe, los moleste. Y si es cierto que la comunión con Dios es importante, tomen alguna decisión, tomen alguna aunque sea. Como por ejemplo agregarle al estudio bíblico por lo menos unos 30 minutos. A lo que ya venías, agregarle unos 30 minutos. Si les sirve y si tenés
lápiz y papel a la mano, escribí la decisión que estás tomando. Escribíla en el celular. Muchos de ustedes usan el celular para tomar notas. Escriban en el celular con una alarma que les suene mañana, y que les haga acordar que hoy están decidiendo ampliar su tiempo de comunión con Dios. Porque se están dando cuenta que es vital tener contacto con su palabra. Señor, ayúdanos a bajar un cambio. Ayúdanos a ir más lento. El sistema, el mundo, el ritmo de vida nos quiere apurar tanto como para que nunca paremos a tener ese tiempo vital de contacto con tu palabra. Hoy, Señor, reconocemos que en tu palabra está la respuesta a cada pregunta, que en tu palabra está la verdad que necesitamos en nuestra mente para expulsar tantas mentiras que nos han metido, como por ejemplo la mentira de que no soy importante, la mentira de que no valgo para nada, la mentira de que no tengo nada en la vida. Tu palabra dice todo lo contrario, pero nunca nos enteramos porque no nos tomamos tiempo para estudiar, para leer la Biblia como si fuese una carta de amor. En nombre de Jesús, yo sé que esto va a ser difícil, por eso te voy a pedir un milagro entre nosotros. Que haya en nuestro corazón una sincera decisión de modificar nuestro contacto con la Biblia. Señor, y que aún nos ayudemos entre unos y otros, los que viven juntos, los que son esposos, los que comparten quizás una habitación, que nos ayudemos el uno al otro para generar un buen acostumbramiento en dejarnos ministrar por tu palabra cada día. Que tu Espíritu aún, Señor, nos haga reflexionar en estos días acerca de aquellas cosas que decimos que son valores en nosotros, como por ejemplo la comunión con Dios, pero cuando revisamos nuestra agenda, la comunión con Dios no aparece. Que seamos confrontados, Señor, desde tu Espíritu, porque tu Espíritu lo hace con amor y nos muestra que realmente necesitamos tener ese tiempo. Lo necesitamos. Señor, bendícenos. Ayúdanos a establecer un método, que sea un método dado por tu Espíritu, para que no caigamos en la rutina, sino que día tras día aumente nuestro amor leyendo las cartas que nos enviaste. Señor, gracias por tu palabra de hoy. Gracias por llamarnos la atención. Que no pasemos por alto esta enseñanza. Que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu que simplemente está tratando de que nos parezcamos más a Cristo. Que simplemente está tratando de que nos vaya bien en la vida. Que simplemente está tratando de que reconozcamos que en la palabra de Dios está la respuesta a cada pregunta diaria, a cada situación, a cada problema, a cada conflicto, a todo. Todo está ahí. Todo está ahí. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos, Señor. Amén.